Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el acto de presentación del libro Los Caminos Históricos de Marchena, realizado por Manuel Ramón Ternero. Debo decir que a pesar de la situación sanitaria actual, es un día de celebración. Hoy es el día en el que se hace público la apuesta de este ayuntamiento en Manuel Ramón. Desde el presupuesto 2017, este ayuntamiento no está fallando en ediciones anuales de diferentes libros con la imprenta. Y Manuel Ramón, hoy tu libro se suma a la colección municipal con la que conseguimos enriquecer la sapiencia de cada uno de los marcheneros de la localidad. 2017, 15ª Jornadas de Historia, Guerra y Ejército. 2018, Aspiazu y Marchena, imágenes de una villa entre siglos. 2019, Marchena, siglo XIX, restauración plena y crisis finisecular. 2020, los caminos históricos de Marchena, su influencia en el entramado urbano y el patrimonio que conserva. Enumerando estos títulos tendríamos que deducir una serie de premisas. Que el marchenero nunca ha dejado de tener un interés claramente historicista en su pueblo, que Marchena tiene una historia tan amplia que permite una gama variable de perspectivas investigadoras y que la riqueza patrimonial de Marchena está en todas partes y en todos los recovecos que encontremos. Manuel Ramón, tus conocimientos de la naturaleza y tu bien hacer y tus habilidades como enseñante son los mejores ingredientes para tomar el papel de divulgador que te ha convertido este libro. Libro que se une a los demás ejemplares que ya hemos citado previamente y además de las guías que hemos desarrollado desde nuestro archivo y biblioteca para acercar a los jóvenes a las grandes figuras que han pasado por Marchena, como han sido la de Zurbarán, Cervantes o Murillo. Con este libro queremos regalar a los aficionados del senderismo, de la historia o del deporte la herramienta justa para enriquecer sus paseos o sus entrenamientos, sin olvidar que este libro nos ayudará a ser más tolerantes con el medio ambiente, a conocer mejor nuestro ámbito y a no olvidar caminos, calles, sendas o veredas. Todas ellas desembocan en un punto en común, el corazón de Marchena, corazón que sigue latiendo cada vez que cogemos una bici y paseamos por Vista Alegre o salimos a correr por la Vía Verde. Todos ellos desde hoy encontrados también en los caminos históricos de Marchena de Manuel Ramón Ternero Villalobos. Mi agradecimiento a la imprenta de Diputación, al área de archivo de nuestro ayuntamiento y, por supuesto, a Manuel Ramón por confiar en nosotros para la impresión de este libro. Sin nada más, espero que todo el pueblo de Marchena disfrute de este libro, de que seguro que lo va a encontrar encantadoramente enriquecedor y esperemos poder disfrutarlo en una situación sanitaria más proclive. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Manuel Ramón la confianza que ha depositado en mí y en el Servicio de Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de Marchena para ayudar un poco en la edición del libro y en la búsqueda de algunos documentos que ha utilizado Manuel Ramón para la edición del libro. Caminos, sendas, vías pecuarias, cañadas, veredas, veredas de carne, cordeles, coladas, partidores, hijuelas, senderos, trochas, ramales, carriles. Todos estos términos vienen a nombrar esa tierra hollada por donde transitan animales, personas y bienes de un lugar a otro. Y aunque tales vías están muy enraizadas en nuestra tierra y protegidas ya desde el siglo XIII, no es hasta el siglo XIX cuando se intenta una verdadera clasificación y descripción de cada una de ellas. En febrero de este año, del 2020, se cumplieron 178 años del primer intento de describir los caminos vecinales de Marchena. Dicha documentación del Archivo Municipal de Marchena está firmada por el gobernador civil un 24 de febrero de 1842. Esta relación cita 9 caminos con una longitud total de 78 kilómetros. Por tanto, es la oportunidad de este trabajo de Manuel Ramón es incuestionable. Nos presenta una relación ahora ya de 76 caminos con una longitud total cercana a los 450 kilómetros.
Los caminos históricos de Marchena es una obra a caballo entre la historia, la geografía y las ciencias de la tierra. Se describen cada una de las vías, incluyendo el nomenclátor de zonas y paraje, describiendo el patrimonio natural que alberga, flora, fauna, suelos, agua, y refiriendo el patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnográfico que se va encontrando. En definitiva, un amplio patrimonio que el autor ha recorrido, ha observado, investigado y descrito. Para ello ha utilizado la documentación del Archivo Municipal de Marchena, abundante planimetría, y todo ello aderezado con un gran corpus fotográfico. Su vocación por educar está latente en todas y en cada una de las páginas, y el resultado, como veréis, es ameno, didáctico, sugerente. En los primeros 6 capítulos del libro de Manuel Ramón Ternero se describe, además de analizar las características comunes, los caminos que partían desde las distintas puertas del casco histórico, lo que delata la antigüedad de estos. Con el paso del tiempo, estos caminos han condicionado el callejero urbano, integrándose en el mismo algunos de sus tramos convertidos ya en calles, carreteras. Solo hay que echar un vistazo a los planos de nuestro pueblo para ver cómo estos caminos han vertebrado todo el crecimiento urbano. En los siguientes capítulos describe todos aquellos caminos que no tenían su origen en las puertas de la ciudad. Además recoge clasificación de las vías pecuarias de Marchena realizada en 1963 y transcribe algunos documentos del Archivo Municipal de Marchena, todos relacionados con veredas y caminos. Los caminos marcheneros forman parte del patrimonio cultural de Marchena, haciéndose necesario atender su compleja realidad y la evolución futura. El trabajo de Ternero Villalobos nos presenta la interacción de nuestros caminos con el territorio y sus habitantes, su fragilidad, su desconocimiento, y nos propone proceder al inventario exhaustivo de todos ellos y su correcta delimitación, así como realizar un catálogo de sus elementos asociados y de los de su entorno o ámbito territorial, recuperando de este modo sus valores y verdadera dimensión patrimonial. En definitiva, dotar a los marcheneros y sus visitantes de un equipamiento permanente que favorezca prácticas relacionadas con la salud, el ocio y la cultura, entre otros, y que a la vez sea útil para el desarrollo de las actividades económicas. En suma, una obra muy instructiva, de esas que resulta un privilegio y un placer recibir de su autor el encargo de prologarla, como así ha sido en mi caso. De nuevo, te doy las gracias por ese compromiso conmigo y enhorabuena por la publicación de tu primer libro. Sí. Bueno, pues antes de entrar en lo que es la presentación del contenido del libro, pues empezar agradeciendo en primer lugar al Ayuntamiento de Marchena y a las personas de Víctor Monte como concejal de Cultura por haber creído y apoyado desde que se le presentó el proyecto de publicación del libro, el que él mismo viera la luz y, bueno, agradecido por ese apoyo, Víctor, ¿no? Y a ti, Ramón, pues ya has apuntado muchas de las cosas que me ha ido aportando durante el desarrollo del trabajo. Si yo soy, Ramón, si yo soy el padre de la criatura, tú por lo menos eres el padrino, ¿vale? Y bueno, me has aportado mucha cartografía histórica, mucha cartografía catastral, que me ha ayudado en muchísimos casos a deducir dónde iba el trazado final de muchos de los caminos, modificar la trayectoria de algunos de ellos. Y luego, bueno, te recuerdo en esas semanas de la tercera fase de la desescalada que nos metimos allí en tu despacho y dimos el último empujón, el último repaso a la maquetación del libro para poderlo llevar a imprenta. Pues muchas gracias, ¿vale? Y bueno, ya pasando a la presentación y antes de ello también de nuevo, pues hacer un poquito de referencia al origen de este libro, ¿no? Como muchos sabéis, porque estuvisteis en ese acto y también porque Telemarchena lo ha emitido en varias ocasiones, el origen de este trabajo estuvo
en una ponencia hace ya 4 años, una ponencia dentro de la jornada de patrimonio y de historia organizada por la asociación Acupamar. Ya el año anterior se me había invitado y había tratado sobre el patrimonio natural de Marchena, y cuando volví a recibir de nuevo esa invitación, pues valoré qué temática podía abordar, en el cual se relacionase la historia de Marchena, el patrimonio, el medio natural, que es lo que yo más domino, y se me ocurrió tratar sobre los caminos, ¿no? Y cuando empecé a trabajar y a trazar en los mapas la trayectoria de los caminos, algo que me llamó muchísimo la atención es este hecho, ¿eh? Y es que los caminos en Marchena, la mayoría de ellos tenían su origen en las murallas, en la ciudad medieval, en las murallas de Marchena, en concreto en las cinco puertas de la muralla de Marchena, ¿no? En la puerta de Sevilla, en la puerta de Morón, en la puerta de Osuna, en la desaparecida puerta de Écija y en la puerta de Carmona, ¿eh? Esas puertas, por si no las conocéis, pues el edificio más hermoso, más emblemático de nuestra ciudad, el Arco de la Rosa, era la antigua Puerta de Sevilla, la Puerta de Morón, donde actualmente se encuentra el Museo Cuyo Valera, la Puerta de Osuna, que desapareció en el siglo XIX, pero su ubicación estaba claramente al final de la calle Carrera, la Puerta de Écija, de la cual desapareció en algún momento en la historia de Marchena, pero vendría a estar aproximadamente donde hoy tenemos la carretera de Los Polletes, la carretera de circunvalación, y la puerta de Carmona, que, bueno, aunque aparece esta imagen como la puerta de Carmona, porque siempre se ha considerado esta puerta como la puerta de Carmona, mi hipótesis, mi idea, mi propuesta es que la puerta de Carmona no estaría aquí, estaría en otro lugar diferente, que ahora cuando vayamos comentando los caminos que salen de cada una de las puertas, pues intentaremos dar mi versión o mi ubicación de esa puerta, ¿no? A partir de las puertas, los caminos se van ramificando, se van diversificando como si fueran el entramado de las ramas de un árbol, y se extienden de una manera radial en todo el término municipal de Marchena, ¿eh? Llama la atención, por ejemplo, cómo el casco urbano de Marchena está excéntrico con respecto al término municipal, es decir, hacia el este los caminos son de más de 10 kilómetros, mientras que los caminos que van hacia el oeste tienen una longitud menor a los 5 kilómetros, ¿eh? Y no es algo que ha ocurrido siempre. Ya sabéis que en el final del siglo XVIII, Parada se desgaja, se independiza de la villa de Marchena, una parte del término pasa con la nueva población, y eso ha provocado que el casco urbano de Marchena hoy no esté situado en el centro del término y esté situado de una manera excéntrica, ¿no? En total son 55 caminos los que salen de las puertas, pero esos 55 caminos hay que añadirle otros 21. Son caminos que yo he denominado caminos no radiales, son caminos que no tienen su origen ni su final en el casco urbano de Marchena, y van uniendo un camino radial con otro camino radial, o van uniendo dos localidades distintas a Marchena, como por ejemplo el conjunto de caminos no radiales que unen, por ejemplo, Puebla de Cazalla con Fuente de Andalucía, ¿vale? El contenido del libro, bueno, pues aunque ya Ramón en esta introducción, en esta presentación, ha nombrado por encima, lo tenéis ahí en esta imagen, ¿no? Un prólogo elaborado por mi compañero y amigo Ramón, una introducción en la cual se van describiendo, se van enumerando una serie de características que presentan en común todos los caminos de nuestra localidad, 5 capítulos dedicados a cada una de las puertas de la muralla, los caminos que salen de cada una de las puertas de la muralla, un 6º capítulo en el cual se tratan los caminos no radiales, y luego 2 anexos finales. Uno sobre la clasificación de las vías pecuarias. Las vías pecuarias son un tipo de camino histórico en el cual estaba diseñado para el movimiento del ganado. Son caminos que deberían tener una anchura importante. Esos caminos se han clasificado siempre en varas, van de una anchura que varía entre 20 y 75 metros de ancho. Y también se ha transcrito, se aparece en este anexo, el último documento oficial que las describe. Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia en el año 1963.
y está elaborado por un ingeniero perito agrícola y, bueno, desde mi punto de vista adolece presenta muchas inexactitudes. Pienso, en mi opinión, que esta persona no pisa el campo de Marchena, hace la descripción en un despacho a partir de un mapa y lo que va apareciendo en el mapa es lo que describe. En el texto aparece una serie de llamadas en el cual se va corrigiendo lo que pienso que son errores, sobre todo en lo referente a la longitud de las vías pecuarias. El último capítulo es un capítulo extraído de textos obtenidos en el Archivo Histórico Municipal de Marchena, en concreto en el legajo denominado Caminos y Veredas, y bueno, aparece un complemento de distintos documentos históricos, casi todos son del siglo XIX. En uno de ellos, por ejemplo, se describe las vías pecuarias que existían en ese momento, muchas de ellas coincidentes con las actuales. Algunas no aparecen y otras son descritas, pero ya no aparecen oficialmente como vías pecuarias en Marchena. Algunos documentos curiosos, como por ejemplo las vaderas, es decir, los sitios en los cuales aparecían los vados en el río y era posible pasar con animales o con carros el río porque la corriente o la profundidad del mismo lo permitía. Otro texto curioso e interesante son, por ejemplo, las aguas públicas, las aguas que pertenecían al concejo de Marchena, que estaban próximas a los caminos, la descripción, la ubicación de los mismos, etcétera, ¿no? Por tanto, es un complemento histórico que cierra el contenido actual de la descripción de los caminos, ¿no? Y bueno, pasando ya a una descripción con estas imágenes cartográficas de las puertas de cada uno de los caminos. Por supuesto, no vamos a entrar a describir cada uno de ellos porque ahí tenéis los contenidos, lo tendríais en el libro. Pues vamos a ver qué número de caminos van saliendo de cada una de las puertas. En esta imagen que tenéis ahí proyectada tenéis los caminos que salen de la puerta de Sevilla, la puerta del Arco de la Rosa. Es curiosamente la puerta que menos caminos ha generado, en concreto 4 caminos. Los 4 se dirigen hacia el oeste. El más importante de todo ha sido siempre el camino más importante en la historia de Marchena. Es la vereda de Sevilla, hoy Cañada Real de Sevilla, con una longitud muy pequeña. Es el único camino que al final de la exposición vamos a exponer, vamos a describir. Y además de ella, pues tendríamos el camino de la Joruca, la senda de Dos Hermanas. No iba a Dos Hermanas, va a una huerta y un cortijo que hay en el Palomar, hoy término de Parada, pero históricamente término de Marchena, que se llama así, se llama el cortijo y la huerta de Dos Hermanas. Y la antigua vereda de Parada, que hoy es la carretera de Parada. Es una de las veredas, uno de los caminos que históricamente ha sido vía pecuaria, pero que hoy oficialmente no lo es. La segunda puerta, la puerta de Morón, ha generado un total de 15 caminos, 3 principales y el resto son caminos secundarios a estos 3 caminos principales. Todas se dirigen hacia el sur, y el más importante de todo es el camino que da nombre a la puerta, que es la vereda de Morón, hoy Cañada Real de Morón, que tiene una dirección claramente norte-sur, lo que hoy se conoce popularmente como el camino de Vistalegre. La tercera puerta, que es la que más caminos ha generado, es la puerta de Osuna. Todos los caminos tienen dirección este o dirección sureste. Tiene 4 caminos principales y el resto son caminos secundarios. Y el más importante de todo es la vereda de Osuna, la Cañada Real de Osuna, que junto con la vereda de Sevilla es los 2 caminos que desde el punto de vista de la carga, del mantenimiento por parte del concejo, ¿no?, de la villa de Marchena, el que más inversión, el que más se preocupaba en mantener. Y ya comentaremos cuando hablemos de la Cañada Real de Sevilla la razón de esa importancia, ¿no?, de esa atención a estos 2 caminos, ¿no? Curiosamente, en uno de los repasos que se ha hecho del trabajo del libro antes de su impresión, durante se estuvo haciendo la maquetación, por un error, este mapa no aparece en el libro y se ha decidido imprimir con posterioridad, y es una hoja que se va a entregar de manera anexa al libro, ¿no? Pero consideraba que era importante que apareciera.
La cuarta puerta, la puerta desaparecida de Écija, ha generado un total de 9 caminos, 2 principales y el resto secundarios. El más importante de todo es la vereda de Écija, actualmente el cordel de Écija. No coincide en los 5 primeros kilómetros con la actual carretera de Écija. La carretera de Écija, su inicio hasta el río, es un trazado nuevo. Ya veremos cómo va cortando el parcelario, mientras que los caminos históricos nunca cortan el parcelario. A partir del río ya se unen las dos y van paralelas. No es que el cordel vaya paralelo a la carretera. Sí, el cordel existía, la vereda existía antes que la carretera, sino es la carretera la que se ha construido paralela y en algunos casos sobre el antiguo cordel, ¿no? Esa puerta de Écija, ¿dónde estaría? Ya os he dicho al principio que debería estar más o menos en la trayectoria de la actual carretera de los Polletes, la carretera de circunvalación de Marchena. No tenemos ningún resto de dónde podría estar esa puerta, pero sí tenemos unos indicios. Por ejemplo, en este mapa, fue uno de los mapas que me aportó Ramón Ramos, es un mapa del año 1826. Tenemos aquí el camino de Écija, en el cual la gente que venían de Écija hacia Marchena, al llegar al casco urbano, se abrían en dos. Uno hacia el sur, hacia abajo, buscando la puerta de Osuna, buscando la plazuela de San Andrés, donde estaba la puerta de Osuna, y otro un poquito más hacia arriba, de una manera más rectilínea, que iba buscando la actual Plaza Ducal. Por tanto, iba buscando la puerta de Écija. La puerta de Écija estaría más o menos, calculo más o menos, que donde está actualmente el inicio de la calle Amargura o la calle Ánima, por una de esas dos calles. En esta imagen de la derecha, que es una fotografía de satélite actual, tendríamos el camino de Écija actualmente. Este sería lo que ahora mismo se conoce como el camino de los Regenitos. Este ramal sí existe, atraviesa la calle Coca de la Piñera y llega a la plaza de San Andrés. Este ramal, que correspondería con este de aquí, es el que se ha perdido y se ha construido sobre esta zona. La puerta se perdió y el camino dejó de usarse y se perdió, ¿vale? La última puerta, la puerta de Carmona, tiene un total de 7 caminos, 3 principales y el resto secundarios. El más importante es la vereda hoy llamado Cordel de Écija. Los primeros kilómetros hasta la zona de Procavi no coincide con la carretera, pero a partir de que cruza el arroyo del Salao, la carretera está construida sobre la vía pecuaria y la vía pecuaria, por desgracia, prácticamente ha desaparecido. ¿Dónde estaría esa puerta de Carmona? Se ha considerado muchas veces, de siempre, que la puerta de Carmona sería la puerta de la Alcazaba. Mi opinión es que la Alcazaba en época islámica era una zona militar en la cual la población civil no podía acceder, por tanto el pueblo que vivía en la Medina de Marchena no podía entrar y salir por esta puerta, por tanto tendría que haber otra zona donde la gente que iba en dirección Carmona o que la gente que venía de Carmona y quería entrar en Marchena pues pudiese entrar de una manera libre, ¿no? Bueno, también deciros que en época islámica esto era la Alcazaba. En época cristiana, aquí se instalan los señores feudales de Marchena, los Ponce León, instalan su palacio y era una zona exclusiva del palacio. Entraban los trabajadores, los criados, los invitados, las familias, pero el pueblo general no podía entrar a Marchena por esta puerta. Por tanto, tendría que haber visto otra puerta. Y yo pienso que esa puerta estaría aquí, en la calle San Juan. En muchos textos históricos nombra un arco, el arco Tomisa, que era el inicio de la puerta de Carmona, y pienso que el arco Tomisa estaría aquí, estaría en este punto, y en algún momento desaparece. Prueba de ese argumento o un aval para argumentar que aquí estaría la puerta, y es que frente a esta calle, hasta hace 20 o 30 años existía un camino que atravesaba los actuales jardines del Colegio Padre Marchena. La gente antigua me han nombrado que eso era una vía pecuaria, que era un camino real, me llamaba, esto es un camino real. Y bueno, iba buscando claramente, ese camino iba buscando claramente la actual carretera de Carmona. A esos caminos a esos caminos radiales hay que sumarle esos 21 caminos no radiales, que, como dije al principio, unen un camino radial con otro camino radial o unen localidades ajenas a Marchena pasando a través del término municipal. Pero todos los caminos, sobre todo los radiales, presentan una serie de características comunes, que me gustaría nombrarlas porque bueno, creo que es un dato importante.
su antigüedad, su estructura radial, su carácter rectilíneo, su carácter público, su asimetría norte-sur, su capacidad para generar el callejero urbano, su indudable valor patrimonial y su potencialidad de uso. Con respecto a su antigüedad, pues la prueba lo tenemos en esta imagen. Ahí se ve perfectamente cómo el parcelario, la distribución de las parcelas, de la propiedad, se adapta al camino y nunca el camino a las parcelas. Por tanto, los caminos existían antes que la tierra se repartiera. Y el último reparto de tierra importante que se hace en Marchena se hace cuando los castellanos toman Marchena en el siglo XIII. Toman a los musulmanes y se reparte la tierra conquistada. Entonces, a la hora de repartir esa tierra, se tiene en cuenta la existencia de los caminos. De este camino para acá, para ti, y de este camino para allá, para esta persona. Por tanto, los caminos son al menos de época medieval, de época andalusí. Pero otra característica que presentan los caminos en Marchena es su carácter rectilíneo. Tienen una clara rectilinealidad. ¿Por qué? Bueno, pues no hay ningún accidente geográfico, una montaña, un valle profundo que pueda provocar un cambio en la trayectoria del camino. Y además, ese carácter rectilíneo pienso que también es otra prueba de su antigüedad, incluso una antigüedad superior a la que he dicho antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los caminos se trazan, se usan antes que la propiedad privada existiera, antes que la tierra fuera. Porque si hubiera un camino, una propiedad privada, el camino sufriría una trayectoria en su trazado, ¿no? Por tanto, los caminos existían antes de que la tierra tuviera propiedad. Por tanto, cuando la tierra era de propiedad comunal. Por tanto, entiendo que puede ser incluso de época prerromana. En ese carácter rectilíneo, cuando se va caminando, se va en bicicleta por alguno de los caminos históricos, regresando a Marchena, una cosa curiosa es que aparece un claro punto de fuga. Ese punto de fuga es la Torre de Santa María. Actualmente la Torre de Santa María, porque es el punto más elevado, el casco. Ahí entiendo que de siempre ha habido una construcción humana. En época cristiana la torre de una iglesia, en época musulmana el minarete de una mezquita, en época preislámica alguna construcción que podría servir de referencia a la persona que iba andando de manera abierta por el campo y tomaba como referencia para entrar en Marchena esa construcción, ¿no? Entonces eso es una curiosidad, ¿no? Hoy nos encontramos en algunos caminos, muy poco, ese cambio de la trayectoria rectilínea, es decir, la presencia de líneas quebradas en los caminos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen actual del camino de Jarda, el camino de la Antejuela, que tiene un giro de casi 90 grados. Algo que llama la atención, siempre que no encontremos en un camino histórico ese cambio de la trayectoria es porque ha sufrido una modificación por los propietarios vecinos. Y aquí tengo una evidencia, esto es una fotografía aérea del año 56, es el vuelo aéreo más antiguo en la península, lo hacen los americanos cuando Franco les cede territorio para que construyan sus bases, ellos para conocer bien el país hacen un vuelo aéreo, empiezan a fotografiar el territorio y tenemos una foto aérea de la misma zona en el año 56, en el cual se ve claramente cómo el camino mantiene ese carácter rectilíneo. Aquí tiene una pequeña curva porque aquí hay un cerro y evidentemente lo más natural es que si voy caminando, pues en vez de subir al cerro para luego bajar, lo rodé. Hoy esa curva también ha sido modificada por la propiedad limítrofe. Otra característica que presentan los caminos, bueno, eso es su carácter radial, permite llegar prácticamente a casi todos los lugares del término municipal y una clara asimetría norte-sur. El norte es menos la red viaria es menos densa que en el sur. Eso tiene una justificación desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista edafológico, y es que nos encontramos en el sur de Marchena pues una formación geológica, se llama Andaluciense regresivo, ha dado lugar a un suelo arenoso, muy pobre desde el punto de vista agrícola, poco apetecible por los propietarios. Entonces, y toda esa zona sur, hasta el siglo XIX, estaba ocupado fundamentalmente por bosques, por montes comunales de propiedad del Ayuntamiento de Marchena, los llamados montes de propio. En el siglo XIX esos montes de propio se venden a particulares, se venden en pequeñas parcelas, se arranca el bosque, la tierra se pone en cultivo y para llegar a todas esas parcelas hace falta una red viaria muy densa.
En cambio, en el sur domina geológicamente las margas, ha desarrollado suelos más profundos, más aptos para la agricultura, más apetecibles para la gran propiedad y la mediana propiedad, y la red viaria es menos densa. Otra característica que presenta nuestros caminos es su carácter público, algo que para nosotros nos llama la atención, pero si lo comparamos con otras localidades de Andalucía, es algo realmente envidiable. Podemos movernos de una manera libre, si no en todo el término, una parte importante del término municipal de Marchena. Solamente he constatado la desaparición de 2 caminos públicos en nuestra localidad. Uno es este de aquí, es el camino de Lucena, es un camino que yo he recorrido con mi coche hasta hace no mucho tiempo, hasta hace unos 15 o 20 años, y que en esta última década se ha cerrado y se ha puesto el cartel de prohibido el paso. Ese camino de Lucena, el camino de Lucena coincide con la actual carretera de la Antejuela una vez que pasa el río, va en dirección a Lucena en Córdoba. Desde Lucena es una vía pecuaria, pero cuando entra en el término municipal de Marchena pierde esa categoría, y ya es un camino vecinal. Entonces, este es el tramo que coincide con la finca de los Ojuelos, es el que se ha perdido. Este último tramo es el que yo he recorrido y que hoy no es posible pasar, ¿no? El otro camino que también se ha perdido, aunque no existe, otro camino público que también se ha perdido, aunque no existe una barrera física que impida el paso, es el cordel del Garabato en su tramo sur, el tramo que une la Cañada Real de Osuna con la Cañada Real de la Puebla, que es la carretera de la Puebla de Casalla, y al atravesar la finca de Montemolín, pues no existe una valla que me limite el paso, pero se ha perdido sobre el suelo, sobre el terreno, el trazado físico de la vía pecuaria. La razón, pues hasta los años 60 del siglo pasado, era un bosque de encina, era un monte de encina, una dehesa de encina. El encinar se arrancó, se plantaron olivos, y cuando se plantó el olivo, pues no se tuvo en cuenta el trazado de la vía pecuaria. Un arroyo también, este arroyo de aquí, ha generado una dificultad para el paso de vehículos, y el trazado de la vía pecuaria prácticamente ha desaparecido. Otra característica que presenta nuestros caminos, y es una característica que no solamente es exclusiva de Marchena, es exclusiva de todos los caminos del mundo, es la capacidad para crear el callejero urbano. Es algo que se va nombrando y describiendo en cada uno de los caminos, con las calles que se han ido formando a partir de esos caminos, y una prueba de ello lo tenemos también otra vez, este contraste entre la foto aérea del 56 y una foto actual de la barriada de Madre de Dios, la barriada conocida popularmente como el Barrio La Guita. Vemos cómo los caminos públicos, los caminos históricos que existían en la zona en el año 56, cuando aún no se había urbanizado nada, coincide plenamente con las principales calles de esta barriada. Es decir, la capacidad de los caminos, a partir de los cuales la gente va construyendo sus casas y se van formando las calles actuales, ¿no? Otra característica de los caminos es su valor patrimonial, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista cultural y etnográfico. En esta imagen, esto es una fotografía de la Cañada Real, de la vereda de Morón, Cañada Real de Morón, en el cual nos encontramos pues, que los caminos han conservado los árboles, la vegetación autóctona de Marchena, cuando había bosque y antes que la tierra se pusiera en cultivo. Concretamente, estos alcornoques que tenemos aquí en este tramo de la Cañada Real corresponde a un monte de público, corresponde al monte Cañaveralejo, un monte de propio del Ayuntamiento de Marchena. Toda esta parte de aquí se desmonta, pero los alcornoques que estaban sobre la vía pecuaria, con una anchura aquí, esto sirve de límite entre Marchena y Parada, esta valla, aquí estaría Monte Charcón, una parte de Monte Palacio, 37 metros públicos corresponde a Marchena, 37 metros públicos corresponde a Parada. El camino, la vía pecuaria se ha reducido a un camino estrecho, y además los alcornoques que son públicos, los propietarios de las parcelas de al lado pues han vallado y se han quedado con ellos, ¿no? Además de su valor patrimonial, pues su valor cultural, etnográfico, y es que los caminos han conservado pues una serie de estructuras asociadas a su uso, pues abrevaderos, pozos, fuentes,
puentes, que bueno, tiene un valor patrimonial pues, indudable, ¿no? Y por último, pues una potencialidad, los caminos históricos, los caminos públicos de Marchena tienen una potencialidad de uso, tanto deportivo, para pasear, en bicicleta, andando, en caballo, como su valor turístico, como recurso turístico, ¿no? Por las distintas construcciones que hoy me encuentro en los bordes de los caminos. Y termino esta presentación describiendo el camino que yo considero, bueno, históricamente más importante en Marchena. Es el camino que unía Marchena con la capital del reino, con Sevilla, que es un camino actualmente totalmente perdido y desconocido para la inmensa mayoría de los marcheneros, que es el camino, la vereda de Sevilla, el camino que hasta el siglo XX ha sido el que han usado todos nuestros antepasados para desplazarse desde Marchena hasta Sevilla. Hoy tiene una longitud muy pequeña dentro de Marchena, solamente 4 kilómetros, porque rápidamente entra en el término municipal de Marchena. Y bueno, también aclarar también que hoy oficialmente es la Cañada Real de Sevilla, pero en el lenguaje popular y en los documentos históricos siempre se ha considerado como vereda de Sevilla. Esa denominación actual de las vías pecuarias de Cañada, Cordeles o vereda, que es la oficial actualmente, y que la gente antigua, la gente que han conocido las vías pecuarias, jamás han utilizado. La terminología histórica siempre se ha considerado como vereda. Todos son veredas, todas las vías pecuarias como vereda. Es curiosamente el camino que más calle ha generado dentro del casco urbano de Marchena. Concretamente, 4 calles se han desarrollado a partir del trazado de este camino. Aquí, en esta imagen aérea del casco urbano de Marchena, tenemos el Arco de la Rosa, donde está la Puerta de Sevilla. Aquí tengo el barranco, para que os situéis. Este sería el barranco, que es la continuación del Camino de Sevilla. Y estas serían las calles que se han formado. Imaginaros, Edad Media, aquí no hay nada construido, y entonces la gente que viene de Sevilla para Marchena o la gente que sale de Marchena en dirección a Sevilla empiezan a caminar libremente por el terreno, y se busca lo más fácil. Aquí hay un cerro, que es el cerro de San Miguel, entonces el trazado más cómodo, donde la pendiente es menor, es esta curva de aquí, para evitar la parte más alta, que es donde está el cerro de San Miguel. Y se genera una calle, dos calles, la calle Mesones y su continuación con la calle Espíritu Santo, para llegar a la actual calle Sevilla y bajar por el barranco. Pero la gente tenía más prisa o tenía mejores piernas, pues cuando salen de la Puerta de Sevilla cogen la pendiente fuerte y ahorran, y cogen la actual calle Estudio, calle San Miguel y calle Sevilla, o una trocha aún más corta, calle Conejero y calle San Miguel. Y se generan estas 3 calles, que la tenemos aquí en estas imágenes. Esta sería la calle más normal para ir hasta Sevilla. El trazado del camino más natural, que a partir del cual la gente empieza a construir casas izquierda y derecha y se crea la calle Mesones, porque aquí estaban los mesones donde la gente que venían de Sevilla pasaban noche, y su continuación por la calle Espíritu Santo. Y aquí tendríamos los 2 trazados con mayor pendiente pero menor longitud, que sería el trazado por la calle Estudio o el trazado por la calle Conejero. Pero ocurre una cosa, y es que después del siglo XV, una vez que ya las murallas dejan de tener función militar y los arrabales de la ciudad medieval de Marchena se convierten en los núcleos urbanos más importantes, donde está la vida, donde está el comercio, donde está la actividad social, pues se genera una nueva calle. Esa calle une pues el barrio de San Sebastián, que es el actual pasaje, el inicio de la calle San Pedro, con el Camino de Sevilla, y se forma la actual calle Sevilla, que lo tenemos aquí. Pues este sería el arranque de la gente que salían de la barriada del barrio de San Sebastián hacia Sevilla, y se forma la calle Sevilla, y aquí tendríamos la unión de la calle San Miguel con la actual calle Sevilla. La calle San Miguel sería el trazado original cuando Marchena estaba dentro de la muralla, y este sería el camino que se genera cuando ya el centro vital de Marchena está en el barrio de San Sebastián. El camino, baja por el barranco, cruza la carretera de Parada, atraviesa un polígono industrial, y aquí nos llama la atención algo, un poquito curioso. Esto es una vía pecuaria
actualmente con una anchura legal de 75 metros, 90 varas, y nos encontramos, bueno, pues que aquí se ha permitido la construcción de edificios que han dejado una acera miserable y que no se ha respetado en ningún momento la anchura legal pública de los caminos. Particulares utilizan terrenos públicos sin que ocurra nada, ¿no? El camino sale del casco urbano, atraviesa pues esta vega de aquí, es un camino muy complicado en invierno, lo tenemos en esta imagen de aquí, es una zona muy arcillosa, muy baja, fácilmente encharcable, nuestros antepasados en invierno lo pasarían mal por aquí, y nos encontramos, bueno, una formación natural muy interesante, muy curiosa, que es la conocida como Laguna Sevilla. Sí, Laguna Sevilla porque estaba al lado del Camino de Sevilla. Es una zona inundable durante el invierno, siempre que empieza la lluvia en otoño se inunda de agua, mantiene normalmente los años normales agua hasta final de la primavera, cuando ya la evaporación provoca su desecación, y es utilizada por una importante avifauna local, cigüeñas, cigüeñuelas, flamencos, distintos tipos de ánades, se inunda, se llena de una vegetación que se llama la castañuela, que es el alimento fundamental, por ejemplo, de la juana, de los patos. Y bueno, es una formación pues interesante de que algún día sea de alguna manera reconocida y protegida. Es una de las vías pecuarias, de las poquitas vías pecuarias de Marchena que aún sigue manteniendo una actividad ganadera. Este señor es un pastor, es un cabrero que tiene sus animales en el Palomar, y curiosamente, cuando estuvimos haciendo pues la salida de campo, pues bueno, nos lo encontramos con sus cabras en la vía pecuaria. Recientemente, la Junta de Andalucía, la anterior Junta de Andalucía, hizo un deslinde de esta vía pecuaria, fue poniendo una serie de palos, de mojones, indicando hasta dónde iba lo público, y bueno, esos palos rápidamente fueron arrancados por los propietarios, pero le decía, yo sé perfectamente dónde han puesto los palos, no hace falta que llame, yo sé por dónde va la vía pecuaria. Con lo cual se mueve, ningún agricultor le puede llamar atención de comerse los sembrados, porque es el agricultor el que ha invadido la vía pecuaria, no las cabras. Y luego, ya fuera del término municipal de Marchena, pero históricamente perteneciendo a las aguas del concejo, tenemos estas construcciones. Es la conocida como Fuente de Paterna. Esto está en el Palomar. El Palomar está sobre el Andaluciense regresivo. El Andaluciense regresivo es una formación geológica permeable que ha formado importantes acuíferos. Esos acuíferos tenían unos rebozaderos, unos nacimientos naturales. Uno de ellos era este. Hoy, por desgracia, como todos los nacimientos naturales de Marchena y de las zonas agrícolas se han secado como consecuencia de la sobreexplotación de los acuíferos, ya no mana el agua de forma natural, y bueno, aquí el Ayuntamiento de Parada hizo una intervención que hay que aplaudir. Esto estaba completamente perdido, ellos metieron trabajadores, máquinas, limpiaron todo y han recuperado la antigua alberca donde se almacenaba el agua, el antiguo abrevadero, han puesto un cartel informativo, han puesto unos árboles, unos bancos, y han creado aquí una zona recreativa, el antiguo nacimiento de la Fuente de Paterna, que es un descansadero, el antiguo camino Marchena-Sevilla. Sigue habiendo todavía un abrevadero con uso ganadero. Y aquí tenemos el trazado del gran desconocido para los marcheneros, que es el camino Marchena-Sevilla. Fijaros que es una auténtica línea recta, se llega a Sevilla en menos de 45 kilómetros. Este sería el trazado del camino que normalmente utilizamos, la autovía del 92. Atraviesa toda la Vega de Carmona, por sitios, repito, en invierno bastante complicados, sube hasta los Alcores y termina en Sevilla. Y en ese trazado aparece una población que es Mairena del Alcor, y no es casual. Sabéis que los señores feudales de Marchena tenían su palacio más importante en Marchena, pero tenían otro palacio en Sevilla, el actual Plaza de los Ponce de León, un edificio que, por desgracia, a mitad del siglo XX se destruyó y ahí se hizo un bloque de vivienda, pero aún sigue denominándose Plaza de los Ponce de León, y los Ponce de León utilizarían este camino frecuentemente para ir desde Sevilla a Marchena y viceversa. Había un punto más o menos intermedio, que es Mairena. Mairena del Alcor era territorio feudal, pertenecía al Ducado de Arcos, y ahí construyen pues un nuevo palacio que les sirve de punto intermedio en el nexo entre Marchena y Sevilla.
Y bueno, una curiosidad, así, hace muchos años, hace más de 20 años, pues con unos compañeros pues, fuimos en tren hasta Sevilla y decidimos venirnos por la vía pecuaria, ¿no? Pasa por Torreblanca, más o menos, en aquel tiempo existían GPS, había que orientarse pues con mapas y con la lógica. Y bueno, cuando llegamos a Mairena perdimos el trazado de la vía pecuaria, no sabíamos por dónde íbamos y entonces preguntamos a una persona que íbamos buscando un camino que iba dirigido a Marchena y nos dijo, vais buscando la vereda de los marchineros, ¿no? Pues tal, está aquí, ¿no? Así que lo que nosotros conocemos como vereda de Sevilla, en Mairena es conocida como vereda de los marchineros, ¿vale? Y bueno, y con esto pues terminamos esta presentación del libro. Bueno, ahí tenéis su portada y su contraportada. Espero que el libro sea utilizado, que sea un aporte más al conocimiento de nuestro pueblo, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista, en este caso, geográfico territorial, y que lo disfrutéis de su lectura y más de su lectura, de su uso, que lo manchéis, que lo manejéis moviéndose por el campo con ellos, que bueno, que a partir de ahora los caminos que conozcáis, pues los conozcáis con otra perspectiva, con otro conocimiento, y que bueno, y que ya sabéis que el libro se va a entregar de manera gratuita a las personas que iban a asistir a este acto público, se va a entregar a la biblioteca a partir de mañana martes, y que esa gratuidad se debe pues a la gestión que ha hecho el Ayuntamiento de Marchena. Ha sido imprimido la imprenta de la Diputación, pero es el Ayuntamiento de Marchena el que ha apoyado su publicación y el que, gracias a él, pues se va a entregar de manera gratuita. Gracias a todos y nos vemos.